Bien, habiendo estudiado ya conociendo entonces la teoría de la función de costo, de las funciones de costos de producción a la que se enfrenta el empresario, eh, nos toca ahora ver aquello de la maximización de beneficios y cómo toma el empresario sus decisiones de producción. Dijimos entonces que los beneficios económicos es igual al ingreso total menos el costo total, y los ingresos totales son iguales a la multiplicación al producto del precio por la cantidad. Es decir, que nosotros hemos dicho que las empresas se dedican a ganar dinero, a optimizar sus beneficios económicos, y esos beneficios tienen dos grandes partes: los ingresos y los costos. Los costos los hemos visto, los ingresos totales eh, tienen a su vez dos variables: el precio de venta y la cantidad de venta. Acá es importante el concepto entonces de ingreso marginal. Si yo vendo una unidad más, la pregunta es cuánto dinero más le va a ingresar a la compañía, a la empresa, al emprendimiento por vender una unidad producida adicional. Y la variable que me va a recoger esa información se denomina ingreso marginal. Es el cambio, entonces, el ingreso marginal es el cambio en el ingreso total que se produce cuando se altera, cuando se incrementa en una unidad la cantidad producida. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque lo que yo tengo que ver para decidir cuál es el punto óptimo de producción, y punto óptimo de producción le vamos a llamar al punto que nos va a decir cuál es la cantidad óptima que tiene que producir la empresa. Cuando nosotros hablamos de la condición de óptimo, cómo maximizamos los beneficios económicos, bien, hablamos de la condición de maximización de los beneficios, aquella donde encontramos que el ingreso marginal es igual al costo marginal, porque de esta manera yo tengo en cuenta mis dos variables, mis dos dimensiones a la hora de configurar mis beneficios económicos: los ingresos y los costos. Y como hemos dicho en economía, tomamos decisiones en el margen. Ya vamos a explicar bien esto. En el margen significa que yo, dado un determinado nivel de producción que estoy haciendo, estoy llevando adelante, me pregunto, ¿me conviene o no producir una unidad más? Y de esa manera vamos a ir avanzando hasta llegar a un punto en que no me va a convenir moverme. Y para eso tengo que ir mirando las dos dimensiones: ¿qué pasa por el lado de los ingresos? ¿Qué pasa por el lado de los costos? Porque muchas veces, a ver, producir más, para vender más tengo que producir más, y eso tiene un costo, que es el costo de producción, y lo mido en el costo marginal, es decir, que yo para vender más tengo que incurrir en mayores costos. Y por otro lado, vender más me implica que obtengo mayores ingresos, y esos ingresos, el ingreso marginal me va a decir cuánto me va a ir ingresando a medida que yo quiera vender más. Ahora, si para vender más, para convencer a mis consumidores de que me compren más, tenemos que bajar el precio, entonces el ingreso adicional que vamos a ir logrando va a ser cada vez menor. Por eso, por un lado, gano, por otro lado tengo que pagar costos de producción. Si lo que gano es mayor que lo que tengo que pagar, me conviene seguir adelante y producir una unidad más. Si lo que obtengo de ingreso va a ser menor que lo que voy a tener que incurrir en mayores costos por producir una más, entonces no me va a convenir producir una más. ¿Y dónde voy a estar seguro que estoy en una cantidad de producción que le denominamos cantidad óptima de producción, que es el punto en el que estamos seguros de que ese beneficio económico sea maximizado, sea optimizado? Es el punto en el que ingreso marginal es igual a costo marginal. Ahora lo vamos a explicar bien. Y un detalle: que yo esté optimizando mi cantidad óptima no necesariamente implica que tenga beneficios, bien, ni económicos ni contables. Yo puedo llegar a estar trabajando a pérdida, pero si he maximizado mis beneficios económicos, sé que si tengo ganancias, tengo la mayor cantidad de ganancias que se puede llegar a tener, y en el caso de que tenga pérdidas, estoy seguro que tengo la menor cantidad de pérdidas que podría llegar a tener. Mire, acá tenemos graficados las funciones de costo total y de ingreso total. Y acá vemos por qué decimos que en el punto de donde el ingreso marginal es igual al costo marginal tenemos el beneficio máximo. En azul tenemos la función de ingreso total.
a medida que nosotros en el eje de las abscisas medimos la cantidad producida, a medida que nosotros vamos produciendo cada vez más, el ingreso total crece a una tasa, después tiene un cambio de tendencia y sigue creciendo, pero a otra tasa. Y después fíjense que puede llegar a estudiar mi función de ingresos total me va a permitir entonces estudiar cuál es mi cantidad óptima. Pero no solamente eso, sino que también voy a necesitar mi función de costos totales, que es esto que tenemos acá en el color anaranjado. ¿Bien? Anaranjado ladrillo, digamos. Ok. Dadas esas formas de las funciones de costo total y de ingreso total, que ya pueden revisar el ejercicio que hemos hecho anteriormente, donde aparecen por qué tienen estas formas, fíjense. De este punto producidos, recuerden que en los gráficos nosotros vemos las intersecciones y nos vamos a los ejes para ver qué magnitudes, qué cantidades corresponden a esas intersecciones de variables. Donde se cruzan por primera vez costo total e ingreso total, vamos al eje de las abscisas y me va a dar que tengo acá una determinada cantidad. A la izquierda de esta cantidad, en todo este nivel de producción, fíjense que el costo total es mayor al ingreso total, es decir que estoy trabajando a pérdida. Los beneficios los tengo acá graficados en rojo. Fíjense que está graficado en esta parte por debajo del cero, hasta el cero. Significa que los beneficios son negativos, estoy teniendo pérdida. ¿Por qué? Bueno, porque el costo total está por encima del ingreso total. Pero a medida, generalmente esto pasa mucho cuando nosotros hemos hecho una inversión para poner en marcha una empresa y los ingresos tardan en venir porque estamos produciendo y vendiendo muy poco. Pero a medida que logramos que nos vaya bien y aumentar los niveles de producción, llega un punto en el que si la empresa es una buena idea y es un buen negocio, vamos a alcanzar un nivel de producción en el que el ingreso total va a alcanzar al costo total y a partir de ahí tenemos niveles de producción que nos van a permitir trabajar, producir cantidades donde nos dé una ecuación en la que el ingreso total está por encima del costo total, es decir que ahí ya estoy obteniendo beneficios económicos. Y después va a llegar un punto de producción donde de nuevo se vuelven a cruzar y el costo pasa a ser de nuevo superior al ingreso. No me va a convenir trabajar en ese segmento. ¿Por qué? Porque fíjense que la función de pérdida se transformó en una función de beneficios, pero a partir de este punto vuelve a mostrar pérdidas. Entonces, como maximizadores de beneficios económicos, vamos a trabajar en el rango de cantidades que nos va a permitir observar un beneficio económico positivo, bien, que es en todo este segmento. Cuando produzco muy poco, generalmente las empresas de poca vida, que acaban de nacer, que estamos invirtiendo, o cuando estoy produciendo ya al límite de mis capacidades, estoy estresando los factores productivos, antes de determinado límite, entonces, y más allá de determinados límites, es muy probable que estemos trabajando a pérdida. Hay que identificar cuál es el segmento de cantidades producidas que me permiten trabajar y obtener beneficios. Y dentro de ese segmento, la idea es elegir aquel punto de producción que maximice la distancia entre el ingreso total y el costo total, porque la distancia entre el ingreso total y el costo total se llaman beneficios económicos. Donde estas dos funciones se separen lo más que podamos separarlas, tenemos el punto en el que el beneficio económico es máximo. En este punto, fíjense, el beneficio económico toca un máximo y es donde estas dos funciones están separadas por la mayor distancia que es posible separarlas. En términos geométricos, ¿cómo voy a estar seguro de ese punto? Bueno, es donde, fíjense, en realidad acá viene con una tendencia, cambia, acá también. Si yo trazo tangentes a las dos funciones, las tangentes son rectas que tocan a la función en un solo punto y no más de un solo punto. Si yo trazo tangentes, me voy a dar cuenta que acá la tangente tiene mayor pendiente. En este punto, por ejemplo, en esta cantidad que estamos viendo acá, la tangente del ingreso total tendría una mayor pendiente que la tangente del costo total. Eso significa que si yo sigo produciendo
el ingreso que voy a generar por producir una unidad más es mayor que el costo que me va a tocar por producir una unidad más. Significa que me conviene seguir produciendo. Pero una vez que yo alcanzo este nivel donde las tangentes son iguales, es decir, donde la diferencia entre costo total e ingreso total es máxima, si yo doy un paso más, bien, el costo de mi siguiente unidad producida, que se llama costo marginal, es mayor que el ingreso de mi siguiente unidad producida, que se llama ingreso marginal. Si bien el costo total sigue estando por debajo del ingreso total, las tangentes a esa función y las tangentes, no hace falta que hagan demostraciones, créanlo, esto es así, donde no tienen la base matemática quizás para entender esto, entonces por eso lo hacemos intuitivo. Las tangentes a las funciones de ingreso total es el ingreso marginal y la tangente a la función de costo total es el costo marginal. Entonces, donde las tangentes son iguales y donde las pendientes de estas dos rectas son iguales, estoy seguro que esta distancia es máxima y entonces al ser esas tangentes iguales es el punto en el que el ingreso marginal, que es la tangente en ese punto al ingreso total, es exactamente igual que el costo marginal, que es la tangente en ese punto al costo total. Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, estoy en el punto en que si produzco una unidad más, lo que me aporta la siguiente es menor que lo que me cuesta producirla. Y si produzco una unidad menos, también. Es decir, que no me conviene producir ni una menos ni una más. Por eso se llama punto óptimo de nivel de producción, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Bien, y a partir de ahí entonces estudiamos la cuestión de los beneficios económicos. ¿Por qué? Porque estamos seguros que estamos en un nivel de producción óptimo. Tenemos la cantidad óptima de producción donde ingreso marginal igual a costo marginal. Esto se lo tienen que saber de memoria, razonarlo primero, saber por qué llegamos ahí, pero esto no tiene que haber duda. Punto óptimo. ¿Cómo sabe un empresario si está produciendo, si es eficiente? Y si produce en el punto donde su ingreso marginal es igual a su costo marginal. En ese punto, está seguro de que está maximizando sus beneficios económicos. Pero como decíamos antes, no significa esto que esté ganando mucho o poco o que no esté perdiendo. Significa que dada la estructura de costos que ha elegido, dada la instalación de la empresa, la infraestructura de la empresa con la que cuenta, en ese nivel de producción le está yendo lo mejor que le puede estar yendo. Pero las opciones son... Bien, entonces decíamos que los beneficios económicos pueden tomar tres formas. Ser beneficios normales o nulos, extraordinarios o negativos. ¿Qué son los beneficios normales o nulos? Es la condición que se da cuando el ingreso total es igual al costo total. Ustedes miran, bueno, pero entonces el beneficio, si el ingreso total es igual al costo total, no tengo beneficios. Bueno, esta situación se denomina beneficios normales o beneficios normales de la actividad. Es lo que normalmente, por así decirlo, se puede ganar en este negocio. Pero ¿qué implica que el beneficio sea igual a cero? Bueno, implica que estamos cubriendo todos los costos totales y los costos totales implican el pago a todos los factores productivos. De esa manera, mi ingreso total me alcanza a pagar todos los factores productivos. Y todos los factores productivos incluye, como ya sabemos, desde el punto de vista económico, el pago al factor trabajo, los salarios, pero también implica el pago al capital e implica el pago, la consideración del costo de oportunidad del empresario. Es decir, que cuando nosotros decimos que hay beneficios normales o nulos, todos esos costos están siendo pagados. Una vez que pagamos esos costos no sobra nada, por eso se llaman beneficios normales. Pero acá se está ganando dinero. ¿Qué dinero se está ganando? Bueno, estamos pagando el aporte de todos los factores productivos. ¿De acuerdo? Fíjense, vamos a transformar. Nosotros dijimos que el ingreso total era igual entonces al costo total. En este caso, sabemos que el ingreso medio es el ingreso total dividido la cantidad, es decir, la cantidad total de dinero que le ingresa a la organización, que es la cantidad de unidades que vende por el precio que cobra cada unidad,
por la cantidad de unidades que está vendiendo. Eso se llama ingreso medio. Bien, en este caso, si el ingreso total es igual al costo total, recuerden que el costo medio es la diferencia entre el costo total y la cantidad, obtenemos que el ingreso medio, es decir, lo que en promedio obtengo por vender cada una de las unidades que vendo, va a ser igual al costo medio. ¿De acuerdo? Fíjense, esto lo obtienen ustedes simplemente en esta ecuación dividiendo las dos partes por cantidad. Como es una igualdad, en las dos partes dividimos ingreso total dividido Q, costo total dividido Q, no cambia la igualdad. El costo total dividido Q se llama costo medio y el ingreso total dividido la cantidad me termina representando el precio. Es decir, que el ingreso medio es el precio. ¿Por qué? Porque el precio de cada unidad es lo que yo recaudo en promedio por cada una de las unidades vendidas. Entonces, cuando yo tengo beneficios normales o nulos y se da esta igualdad, que ingreso total es igual a costo total, voy a obtener que el ingreso medio es igual al costo medio y esto me va a llevar a esta relación, que es la que nos interesa, que voy a obtener beneficios normales o nulos siempre y cuando los precios sean iguales a los costos medios. Al revés, cuando el precio de venta es igual al costo medio, obtengo beneficios normales o nulos. Pero puede darse la situación que tenga beneficios extraordinarios. Beneficios extraordinarios superiores a los normales se denomina la situación en que los ingresos totales son mayores a los costos totales. Es decir, que además de pagar el costo de todos los factores productivos, sobra dinero. Pues bien, eso se da cuando el precio sea mayor que el costo medio. Y la última situación es cuando tenemos beneficios negativos. Es decir, estamos perdiendo dinero. Mis ingresos totales no alcanzan a cubrir mis costos totales. Y esto se va a dar siempre que el precio sea menor que el costo medio. Cada vez que el precio sea menor que el costo medio, voy a tener beneficios negativos. En este caso estoy considerando los costos medios y no hemos hablado todavía de si estamos en corto o largo plazo. Bien, pero sepan entonces que los beneficios económicos pueden tomar estas tres formas: beneficios normales o nulos o normales de la actividad, extraordinarios, pago los factores y sobra, beneficio negativo, no alcanzo ni siquiera a pagar el total de los factores, del valor de los factores productivos utilizados.